Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Cuando buscamos salir de la ciudad, buscamos distraernos, ya sea de nuestros problemas o de nuestro día a día. Buscamos descansar, estar tranquilos con nuestros seres queridos. Pero cuando esto no es así, cuando lo que no estaba planeado empieza a suceder, y más, cuando es un evento sobrenatural, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo te reparas de esto? Te dejo la siguiente historia, para que nos dejes tus comentarios. No olvides dejar tu like y compartir nuestros videos. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Los fines de semana son regularmente para estar con la familia y salir a pasear por los alrededores de Monterrey. El plan era ir a Santiago, así que salimos muy temprano para desayunar y visitar algunos puntos de interés. Íbamos con mi esposa, mis 2 hijos y yo. El camino fue relativamente corto, y estando allá, se nos ocurrió ir a conocer un paraje donde había un arroyo y zonas de bosque muy agradables. Por alguna razón el camino al lugar se hizo largo, ya que nos perdimos muchas veces, y cuando por fin llegamos al camino correcto, nos cayó la noche apenas llegamos a ese sitio. Aunque veníamos preparados para acampar, pues llevábamos tiendas de campaña y algunas cosas para mantenernos esa noche y disfrutar del paseo por la mañana. Una sensación inquietante comenzó a envolver el ambiente. Al parquear cerca de un sitio de campistas, nos colocamos en un punto cerca de un ojo de agua que conectaba con una poza de aguas cristalinas que en ese momento se miraban oscuras sus aguas y con una corriente mínima. Los niños quisieron meterse, pero de ningún modo les permitía hacerlo. El bosque parecía sumergido en un silencio sepulcral y los árboles se alzaban imponentes, como si guardaran secretos milenarios. No había señales de vida salvaje, ningún sonido de animales o insectos que por lo general se escuchaban de noche. Solo la brisa susurraba entre las ramas, creando una atmósfera cargada de misterio y algo de nerviosismo. No sé por qué razón, algo no me gustaba de ese lugar. Y de pronto, entre ese silencio extraño y denso, pude percibir una especie de voz o grito a lo lejos que me erizó la piel. Pensé de inmediato que se trataba de otros excursionistas, pero no quise averiguar más. Mis hijos y mi esposa ya estaban instalados en la tienda de campaña, y lo siguiente era preparar algo de cenar y cocinar salchichas en una fogata, además de bombones, algo que mis hijos siempre quisieron hacer. Así que comencé a preparar el fuego, pero esa noche, la oscuridad se cernía sobre nosotros como un manto denso y asfixiante. En verdad me sentía muy inquieto de estar ahí, y en mis intentos por encender una fogata para ahuyentar el temor que empezaba a tomar forma en mi mente, parecía que la leña se negaba a arder, como si estuviera impregnada de humedad y algo lo impidiera. Sé que sonará absurdo lo que estoy diciendo, pero cada que el madero encendía, simplemente se apagaba por una especie de vientecillo helado que soplaba. Era una locura. No sé cuántas veces intenté hasta que prendió, pero aún seguía escuchando esos ruidos en la distancia. La negrura del horizonte me hacía imaginar qué secretos siniestros se escondían ahí. Pensé muchas cosas. Animales salvajes que nos atacarían y criaturas que de algún modo había escuchado que merodeaban por esos lugares alejados. No lo sabía con certeza. Tan solo preparé todo y mientras cenábamos en un incómodo silencio, escuchamos un crujido proveniente del bosque. Al principio pensé que era solo nuestra imaginación jugándonos malas pasadas, pero el sonido se hizo cada vez más fuerte y cercano. Mis hijos se aferraron a mi esposa y miramos alrededor con los ojos llenos de temor.
Después de ese ruido de hojas y ramas crujir, se escuchó un chapoteo en el ojo de agua. Antes calmado, ahora se escuchaba como si las aguas estuvieran agitadas, y de pronto, para nuestro horror, emergió de las sombras profundas del agua una figura oscura y retorcida. Abracé a mis hijos y mi esposa, que estaban en una crisis de nervios, gritando y aferrándose con fuerza para soportar la emoción tan tremenda de ver esa entidad surgiendo del agua. Tan solo la pude ver por el reflejo de la luz de la fogata, y parecía una mujer alta y esbelta, con brazos largos y deformes que se movían de manera inhumana. Su rostro estaba oculto bajo una capa de fango que escurría en lo que parecía ser su vestimenta, pero más que una túnica, parecía algo vaporoso y etéreo. De entre el lodo pude notar un destello. Eran sus ojos que brillaban con una luz rojiza e intensa. Una oleada de pánico recorrió mi cuerpo mientras contemplaba esa terrorífica aparición, y el sonido que hacía tal parecía ser un quejido lastimoso y un intento por hilar una frase. Temía por mi familia, por lo que de inmediato corrimos al auto para intentar alejarnos, pero era imposible saber por dónde estaba el camino. El miedo y la desesperación por mirar esa cosa me hizo perder la orientación, y la tembladera de la mano me impedía encender el vehículo. Detrás de nosotros y a unos metros estaba la aparición, y emitía esos gemidos aterradores. Además, se escuchaban unas voces que hablaban y nos daban la idea de que no estaba sola. Eran voces de personas que parecían murmurar al mismo tiempo, y de igual forma se quejaban, pero sus palabras apenas eran audibles. Esto me hizo estremecer, pues el ruido resonaba en nuestros oídos, mientras intentaba por todos los medios calmarme para echar a andar el vehículo, hasta que el rugido del motor me indicó que debíamos escapar de ese lugar. Y mientras intentaba huir a toda prisa, por el retrovisor pude distinguir a esa criatura en medio del camino con su espeluznante apariencia. Mis hijos repetían con temor en su voz: «Es la Llorona. Quiere a sus hijos. Nos quiere a nosotros». Sus palabras resonaban en mi mente, aumentando mi nerviosismo, mientras mi esposa intentaba tranquilizarlos. El motor del vehículo rugía mientras avanzábamos por el agreste camino, apenas iluminado. Mi visibilidad se limitaba a unos pocos metros. Solo podía distinguir los árboles borrosos y el polvo que se levantaba del camino. De repente, sin previo aviso, una horrenda figura se materializó unos metros más adelante. Por instinto traté de esquivarla, pero el volantazo fue tan brusco que salimos del camino y una de las llantas de la camioneta se reventó, enviándonos directo hacia unos matorrales. Milagrosamente, los matorrales detuvieron nuestro vehículo y nos salvaron de una huida potencialmente peligrosa. Mientras el polvo se asentaba y las ramas de los matorrales se sacudían por el impacto, un silencio pesado se apoderó del lugar. Con temor examiné mi entorno, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. La figura ya no estaba a la vista, pero podía sentir que aún estaba cerca, observándonos en la oscuridad de la noche, ya que todavía escuchaba sus lamentos en la distancia. Con el corazón palpitante, salimos del vehículo dañado y nos adentramos en el espeso bosque tratando de encontrar una salida y llegar con unos excursionistas que habíamos visto previamente y que tenían una alumbrada que se podía distinguir entre los árboles. Cada paso que dábamos estaba cargado de tensión. La sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. Sentía que esa presencia estaba ahí, la podíamos escuchar, y no entendía si nos tenía a su merced en un juego horrendo para provocarnos el terror. Al estar en medio de los árboles y sin ningún rumbo, comprendí que por las emociones habíamos cometido el error de adentrarnos en un terreno desconocido. El miedo se había apoderado de nosotros, pero no podíamos rendirnos. Avanzamos entre los árboles, guiados únicamente por la débil luz de la luna que se filtraba entre las ramas. A lo lejos, vislumbramos una tenue claridad, una señal de esperanza. Nos apresuramos hacia ella, dejando atrás la oscuridad amenazante que nos rodeaba. Al llegar a un claro, nos encontramos con el grupo de excursionistas que parecían estar pasándola bien, riendo y disfrutando de algunas bebidas. Al vernos jadeantes y asustados, de inmediato corrieron a auxiliarnos,
preocupados por nuestra aparente angustia. No podía articular palabra. El miedo seguía atrapado en mi garganta, pero mis hijos con voz temblorosa mencionaron que la Llorona nos perseguía. Los excursionistas resultaron ser hombres, aparentemente familiares entre ellos, y nos brindaron su ayuda sin titubear. Nos llevaron a un lugar más seguro y nos pidieron que les contáramos lo sucedido. Aunque estábamos temerosos de compartir nuestra experiencia, decidimos confiar en ellos y revelar los detalles aterradores de nuestro encuentro. Para nuestra sorpresa, los hombres no parecían sorprendidos por nuestras palabras. Nos revelaron que en esos parajes circulaban rumores sobre una presencia sobrenatural, una aparecida que asustaba a la gente que se aventuraba en el bosque. Hablaban de la leyenda de la Llorona, un espíritu que vagaba en busca de sus hijos perdidos y que, según contaban, era una mujer que, al igual que nosotros, buscaba la tranquilidad de aquellos parajes. Pero durante su visita sus hijos se habían metido imprudentemente al agua mientras estaba crecido por una tormenta previa. El descuido y la corriente hizo lo demás, llevándose a los menores sin remedio. La madre intentó rescatarlos lanzándose a las aguas turbulentas, pero también perdió la vida. Después de esos trágicos sucesos, comenzaron a circular esos rumores, y algunos decían haberla visto y escuchado, pero jamás en un nivel tan aterrador como ese de perseguir a una familia hasta ponerla en riesgo de morir. Las historias que nos relataron iban desde encuentros fugaces hasta encuentros más intensos con la entidad. Algunos afirmaban haber escuchado sus lamentos en medio de la noche, mientras otros aseguraban haber sido perseguidos por una figura similar a la que habíamos presenciado nosotros. Pero lo más inquietante era que muchos de aquellos que parecían haberla presenciado morían en accidentes o se perdían víctimas del terror. Nos sentimos aliviados de encontrar a personas que no nos tacharon de locos o inventores de historias macabras, aunque aún sentíamos un escalofrío y temor que nos invadía y nos impedía pensar o estar tranquilos, dándonos cuenta de que no estábamos solos en nuestra experiencia. Agradecimos profundamente la generosidad de los excursionistas al ofrecernos un lugar para dormir en una de sus tiendas. Aunque estábamos apretados, nos sentimos un poco más seguros en medio de aquel grupo. Esperábamos que por la mañana nos ayudaran con el vehículo y pudiéramos salir de allí. Sin embargo, nuestra tranquilidad se vio abruptamente interrumpida durante la madrugada cuando mi esposa me despertó, visiblemente alterada. Ella estaba angustiada y temblorosa, explicándome que nuestro hijo menor no se encontraba con nosotros. Al parecer había salido durante la madrugada y no había regresado. El pánico nos invadió de inmediato y salimos corriendo en busca de él. Nuestros gritos desesperados alertaron a los excursionistas, quienes se unieron rápidamente a la búsqueda. La angustia se apoderó de nosotros mientras recorríamos cada rincón del bosque entre gritos y azar antorchas para que el niño se guiara por estas. No sabíamos dónde podría estar, y pensamientos horribles invadían nuestras mentes cuando uno de los hombres sugirió que tal vez el espectro que habíamos presenciado anteriormente lo había llevado consigo. Mi esposa jadeaba de temor, luchando por mantenerse en pie mientras la desesperación amenazaba con hacerla desfallecer. A pesar de todo, continuamos la búsqueda, decididos a encontrar a nuestro hijo a salvo. En medio de la búsqueda, uno de los excursionistas sugirió regresar al punto donde habíamos estado y donde se encontraba el ojo de agua. Tenía una corazonada de que el niño pudiera estar deambulando por ahí. No estábamos lejos en realidad, así que nos preparamos rápidamente para llegar a ese lugar. Mi esposa decidió quedarse con nuestro otro hijo, mientras un par de hombres y yo nos adentramos en la oscuridad, abriéndonos camino entre la maleza. Cuando llegamos, lo primero que pude ver fue a mi hijo, con cierto alivio, pero al mismo tiempo el más profundo de los horrores se apoderó de mí. Estaba caminando mirando fijamente al frente, con su rostro petrificado por el miedo. Quise gritarle o hacerle señas, pero no respondía. Estaba sumido en un letargo, como si algo lo hubiera hipnotizado, y solo pude correr tras él con el alma en un hilo.
Mis pasos resonaban en el silencio de la noche mientras me acercaba a mi hijo. Cada segundo se sentía eterno, temiendo que algo más aterrador se interpusiera entre nosotros. Lo alcancé y lo abracé con fuerza, desesperado por romper aquel trance en el que se encontraba. Pero mientras lo sujetaba, percibí una presencia oscura a nuestro alrededor. El aire se volvió pesado y cargado de una energía maligna. Una sombra se alzó ante nosotros, envuelta en una niebla negra que emanaba un olor putrefacto. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Era la aparición de esa mujer espectral, la Llorona del Ojo de Agua. La figura se reveló ante mis ojos horrorizados. Era la misma criatura que habíamos visto antes, la que se asemejaba a la Llorona. Sus ojos ardían con un fuego infernal y su rostro reflejaba un sufrimiento eterno. Su lamento desgarrador llenó el aire, penetrando hasta lo más profundo de mi ser. En un instante de horror y desesperación, presencié impotente cómo una fuerza invisible arrastraba a mi hijo hacia el agua. El niño parecía ajeno a lo que estaba sucediendo, pero algo lo sujetaba con firmeza, llevándolo hacia el oscuro abismo de esas aguas turbias. El pavor me invadió, y sin pensar en las consecuencias, me lancé hacia el agua helada en un intento desesperado por rescatarlo. Mientras luchaba contra la corriente y me acercaba a mi hijo, pude sentir que algo se aferraba a sus piernas. No podía distinguir si eran ramas retorcidas o brazos delgados y cadavéricos. Pero la sensación de un peligro inminente se hizo insoportable. Agarré con fuerza a mi hijo y con un último esfuerzo logré liberarlo de aquel agarre macabro antes de que pudiera ser arrastrado hacia las profundidades mortales. Emergimos del agua temblando y empapados, pero a salvo. Un sentimiento de alivio inundó mi ser mientras estrechaba a mi hijo entre mis brazos. No sabía si era por el agua o por el temblor del niño lo que me hacía sollozar por la experiencia aterradora que acabábamos de vivir. Sin pensarlo dos veces, me alejé rápidamente de aquel lugar maldito, llevando a mi hijo conmigo, tratando desesperadamente de alejarnos de aquella entidad maligna. Los excursionistas que habían seguido mis pasos se unieron a nuestra huida, sus rostros reflejando el mismo terror que yo sentía. En silencio, compartíamos el miedo y la angustia que nos había consumido durante aquel encuentro sobrenatural. No había necesidad de palabras. Nuestras miradas lo decían todo. Corrimos a través del bosque, con la criatura persiguiéndonos con su lúgubre grito resonando en nuestros oídos. Parecía que no había escapatoria, que estábamos condenados a caer en las garras de aquel ser sobrenatural. Pero en un instante de desesperación, divisamos una luz tenue en la distancia. Nos dirigimos hacia ella con todas nuestras fuerzas, guiados por la esperanza de encontrar una salida de aquel infierno oscuro. Finalmente, emergimos del bosque, encontrándonos en un camino que llevaba hacia el campamento. Las luces eran antorchas que ondeaban en lo alto otro excursionista y mi esposa. Aquella entidad pareció detenerse en los límites del bosque, incapaz de seguirnos más allá de aquel límite. El alivio nos inundó mientras nos alejábamos de aquel lugar maldito, dejando atrás los horrores y las pesadillas que nos habían acechado. Ya casi iba a amanecer, y solo aguardamos a que la luz nos indicara el camino de regreso. Después de arreglar nuestro vehículo, nos despedimos agradecidos de los excursionistas, que de igual forma estaban algo alterados por todo lo que presenciaron involuntariamente. Nuestro viaje de regreso fue silencioso y sombrío, cada uno perdido en sus pensamientos y marcados por la experiencia aterradora que habíamos vivido. Sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas después de ese encuentro con el mal sobrenatural. Así concluyó nuestra historia de misterio y horror en las profundidades del paraje de Santiago. Sin embargo, a pesar de haber dejado atrás aquel lugar, las preguntas sin respuesta y el persistente temor continuaban acosándonos. Mientras intentábamos recuperarnos, las visiones de esa figura maligna seguían acechándonos en nuestros sueños.
Cada noche me despertaba empapado en sudor, sintiendo su presencia amenazante a nuestro alrededor. Mi esposa también sufría esa persecución y mis hijos continuaban teniendo pesadillas. Es evidente que algo más se esconde detrás de lo que experimentamos en aquel paraje. Nuestra lucha por encontrar respuestas y superar este tormento se ha convertido en una tarea agotadora. El miedo persiste en nuestras vidas. Somos prisioneros de los recuerdos y la incertidumbre que nos atormentan. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.